ya estamos de vuelta en esta segunda entrevista muy especial, de verdad, porque es la primera vez que está con nosotros la persona que va a estar y que hemos anunciado esta mañana en el informativo de mediodía. Esta noche nos acompaña una de las personas que a día de hoy está más puesta no solamente el agro almeriense como experto, sino que tiene una gran vocación por divulgar y seguir cambiando el agro desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de marketing, que hemos visto que al final lo necesitamos. Damos la bienvenida a Parcela 24 a Antonio Domene. Muchísimas gracias, Fernando. De verdad, una presentación que no me esperaba, pero te lo agradezco. Muchísimas gracias aquí por acompañarnos esta noche, de verdad. Y hemos dicho que el objetivo fundamental es dar a conocer al Antonio Domene desde el punto de vista más tecnológico. ¿Cómo ves a día de hoy el agro almeriense? Bueno, yo creo que a día de hoy no, es decir, desde hace mucho tiempo el agro es un sector apasionante, es decir, tanto en la parte productiva, que he estado hablando anteriormente, como en la parte comercializadora, pero hay un sector muy importante también que es la industria auxiliar, relevante absolutamente, muy innovador, y yo creo que es un sector que está, como hace quizá 20 años o 30 los que iniciaron toda esta movida, probablemente dirían, todo está por hacer, ¿no? Pues yo creo que hoy, en el año en el que estamos, todo está por hacer, en todos los ámbitos, y yo distinguiría la parte productiva, la parte de industria auxiliar y la parte de comercialización, que son los tres pilares en los que se basa la agricultura almeriense. Sin ninguno de ellos, yo creo que habría una falta. De hecho, hay modelos en el mundo que no funcionan porque no tienen lo que tenemos en Almería, que son las tres patas. Una parte productiva muy importante, líder a nivel mundial en 35.000 hectáreas de cultivo intensivo. Una parte de agricultura intensiva, líder también en innovación, y que todas las grandes empresas del mundo vienen aquí a innovar, y estas de aquí están exportando esa innovación. Y una parte comercializadora súper potente porque, oye, pues en una época del año, pues Almería tiene su peso a nivel mundial. Estamos viendo ahora mismo imágenes en pantalla de productos que llegan a cooperativas y comercializadoras. Nos vamos a quedar ahora mismo en este aspecto. ¿Cómo ves también la comercialización a día de hoy en la provincia de Almería? Yo sinceramente creo que se puede innovar, como he dicho, en todo. En la parte productiva hay mucho camino por hacer. Se abre ahora un montón de expectativas con el tema de Internet de las cosas y todo eso, bueno, sensorización, etcétera. Tiene un problema Almería, que tendría que renovar cierta parte de la infraestructura, porque tenemos que ser más productivos a nivel de metro cuadrado. En la parte de industria auxiliar, muy importante también, mucha innovación que seguramente nos hará diferenciarnos, pero se exportará ese conocimiento. Pero en la parte comercializadora, para mí, es una de las faltas más importantes del sector almeriense. Es decir, Almería manda durante una ventana del año en el sector productivo, pero la comercialización ahora mismo está a falta de nuevos procedimientos, de gente más innovadora, de nuevas formas de hacer ese tipo de cosas. Y al final creo, para mí, sinceramente, en mi humilde opinión, es donde más faltos estamos de mejorar las cosas. En la parte de la comercialización creo que dependemos mucho de personas que actualmente manejan un volumen importante de productos a través de herramientas quizás del siglo pasado, y perdonadme si lo diga, pues del teléfono. Hoy en día hay que automatizar muchos procesos de ese tipo de cosas para que al final la operación de venta se mejore. Pero eso es muy difícil de cambiar. Ahí tienes que romper muchas barreras y mucha gente que tiene trincada este sector y que es muy difícil de cambiar, ¿eh? Pero es la mayor falta que yo veo en Almería ahora mismo, y que o nos lo hacen cambiar, y lo mejor sería que lo cambiáramos nosotros. Ahí me voy a seguir quedando en esta parte porque yo creo que es bastante interesante. Yo creo que sobre todo que le interesa al agricultor final. A día de hoy están los márgenes del agricultor en esos departamentos comerciales. Vamos a ver, se puede mejorar mucho la parte productiva, siempre se puede mejorar la parte productiva, siempre se puede sacar, quizás no un céntimo, pero medio céntimo, pues mejorando infraestructura, optimizando procesos, produciendo mejor, pero
el margen ahí cada vez yo creo que es menor de mejora, o sea, el margen de mejora es menor. En la parte de comercialización creo que existe un mayor margen de mejora, sinceramente. Es decir, yo creo que en Almería durante un tiempo manejamos 2.500 millones de euros de productos que tenemos que comercializamos en Europa y que al final depende de una competencia local. Es decir, el comercial de esta empresa se pelea con el otro por intentar colocar su producto antes para mejorar y para colocarlo y para que al final no le echen la bronca por colocar ese producto. Eso es muy complicado de explicarlo al agricultor porque al final siempre dicen que los comerciales son los culpables de esta situación, ¿no? Tampoco es cierto. Es decir, yo creo que los profesionales de la comercialización intentan hacer su trabajo de la mejor manera posible. Pero mejorando, cambiando procedimientos, con herramientas que hay hoy en día y haciendo un seguimiento de esas operaciones mejor como lo hacen otras empresas. Yo sé que al final la gente cuando habla de Google o de Amazon, pues dicen, eso no tiene nada que ver con la agricultura almeriense. ¿Pero hay comerciales en Amazon? No, no lo hay. ¿Y venden bien? Sí, venden muy bien. ¿Hay comerciales en Google? Digo, no, no lo hay. ¿O en Mac? No, no lo hay. ¿Y venden bien? Venden muy bien. No digo que la agricultura almeriense mañana vaya a hacer esto, pero que obviamente tienes ahí una referencia donde dice, yo me tengo que acercar a eso, tengo que profesionalizar la parte de la comercialización. Porque hay una pirámide que al final, yo siempre digo, lo más interesante es cuanto más te pegas a tu cliente. Y ahí yo creo que Almería está de acuerdo, es decir, cuando el cliente quisiera más los productos de Almería, mayor margen tendríamos, ¿correcto? ¿Vale? Pues entonces vamos a intentar todo profesionalizar la parte que más pega al cliente, es decir, vamos a aportarle valor a nuestros productos, que ya lo tienen, es decir, somos los mejores cultivando en un montón de parámetros, somos los mejores en una serie de técnicas, somos los mejores en una época del año donde nadie cultiva como nosotros, pero eso no es suficiente. Hay gente que haciendo productos peores que nosotros, en algunos momentos los vende mejor que nosotros. Entonces, hay un trabajo que no hemos hecho, que es mejorar toda la parte de comercialización. El problema es que eso tiene mucho poder en las empresas, como en cualquier empresa. También lo tendrá en Amazon, como lo tiene en un concesionario de coches, como lo tiene en un pequeño comercio. El comercial tiene mucho poder. Yo no digo que se lo quitemos, hay que profesionalizarlo. Y el problema es que hoy en día la profesionalización de ese sector, sinceramente, en un alto grado carece de profesionalización. Y son gente que juega mucho con los miedos, ¿vale? Es decir, que yo tengo al cliente y yo... No, perdón, si los clientes son del mundo. Es decir, hoy no hay en ese sentido que tener miedo a ese tipo de cosas. Pero esa barrera es muy complicada y hay gente que la entiende y hay gente que no la entiende. Hay empresas que la entienden y empresas que no la entienden. Cuando eso se acepte, Almería pegará un cambio sustancial, yo estoy convencido, y mejorará en ese margen comercial que hoy lo está perdiendo. Hoy estoy convencido que lo está perdiendo. Bueno, los datos ahí lo están diciendo encima de la mesa. El precio del tomate español y marroquí es prácticamente el mismo. Supongo que ellos tendrán unos costes superiores en algunos, más bajos en otros, pero al final el producto al cliente final parece ser que empieza el origen a no ser un impedimento. Estamos viendo producciones todo el año en Perú, en Senegal, que nos llevan melones, espárragos, absolutamente de todo, y parece ser que o nos ponemos las pilas en ese aspecto de creación de valor o en unos años podríamos no tener valor en el mercado. Almería antes tenía una ventaja competitiva en una ventana del año donde nadie producía cuando Almería producía. Hoy eso no existe, no existe, se ha reducido, ¿vale? Adicionalmente, los costes de hacer invernadero en países del norte de Europa pues se han reducido muchísimo. Polonia produce, Alemania produce, el norte de Europa produce. No una ventana tan amplia, quizá unos costes, pero como a la gente también le gusta mucho el producto local, es decir, estamos perdiendo mucha competitividad desde el punto de vista de capacidad de otros países de invertir. La logística también ha bajado mucho. No es difícil traerme un tomate de otro sitio porque me cuesta casi lo mismo ponerlo en Holanda, que es el gran comercial de Europa, que ponerlo desde Almería. Ojo, en Almería tenemos un problema que son las infraestructuras. Eso es una realidad. Si nosotros estuviéramos en el centro de Europa, otro gallo nos cantaría, pero estamos en la esquina de Europa.
Entonces, al final nosotros tenemos un problema que tenemos que competir con esa realidad, con gente que quizás no produzca igual que nosotros, pero que nuestra diferenciación, si no la estamos vendiendo bien, si no la estamos aprovechando bien, pues se pierde en el camino y estamos perdiendo un margen. En ese sentido se está perdiendo. ¿Es fácil recuperarlo? No desde el punto de vista... O sea, sí, hay dos temas importantes, que es el marketing, vuelvo a decir. Es decir, tenemos que resaltar los valores diferenciales que tenemos con respecto a los otros. Si yo tengo 12 valores diferenciales y Marruecos tiene 6, pero los que le llegan al cliente son los mismos 6 que Marruecos, pues yo no me diferencio. Yo tengo que poner en valor los 5 o 6 que tengo distintos y venderlo, y para eso hay que gastarse dinero. Primer punto. Si no me gasto dinero, pues es difícil que yo lo sepa hacer, ¿vale? Ojo, hay gente que es capaz de hacerlo con mucha magia sin gastarse mucho dinero, pero ahí hay que gastarse dinero y Almería invierte poco en marketing, ¿vale? Segundo aspecto, la profesionalización vuelvo a decir, de tu fuerza de venta. Es decir, no tenemos que competir en Almería contra Almería. No, nuestra competencia no está aquí. Nuestra competencia está con otros países o con otros productos. Es decir, los lineales ahora mismo tienen un espacio, las grandes cadenas tienen un espacio para mis productos. Yo tengo que competir con que mi producto esté ahí y que sea visible. Ojo, con buen marketing será más visible, pero tengo que competir con ese tema. Y eso, pues hay una parte comercial, hay una parte de vender valores que no tenemos nosotros. Y Almería en eso, pues hasta hace unos años no ha sido necesario porque nos compraban el producto. Al final nuestro producto salía. Cada día la competencia es más feroz y entonces hay que profesionalizar esa parte que no la hemos hecho hasta la fecha, o algunos la han hecho y otros no, y otros con éxito, pero queda un camino por recorrer muy importante, bajo mi sentido. Antonio, muchísimas gracias. Solo me queda de verdad darte las gracias porque estés con nosotros aquí esta noche. Espero que sea la primera de muchas y nos vemos ahora en el debate agrícola. Ok, gracias a ti, Fernando. Bueno, pues aquí dejamos esta segunda entrevista y vamos a volver ahora con temas que se han quedado en el tintero, que ya hemos empezado a hablar de marketing y sobre todo a hablar de canales de comercialización. Bueno, pues ya estamos de vuelta, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de comercialización y nos vamos a quedar en este tema porque al final yo creo que hemos sacado al final lo más importante, el trabajar con datos. Que hay veces en este sector que, como bien estamos viendo, no se está acostumbrado a trabajar con datos ni agricultores ni personal en general en estas empresas. Los datos parece ser que son únicamente para los departamentos financieros y al final pues los otros tipos de departamentos prefieren guiarse únicamente de la intuición o de la experiencia cosechada a lo largo de los años. Vuelvo a dar la bienvenida a José Manuel Torres. Muchas gracias. ¿Qué opinión hay al respecto? Y veces que nos guiamos únicamente, determinados departamentos únicamente, por la intuición que tenemos. Y es así, y los departamentos tienen que estar interconectados y cada uno tener su peso específico dentro del proceso de toma de decisión. Y ahí es donde está la clave. Es decir, ¿hay que convertir tomates en euros? Pues claro, pero hay un paso intermedio. Y esos pasos intermedios muchas veces son unidireccionales, no son bidireccionales. Y ahí es donde está el reto. Efectivamente. Y vamos a seguir sobre este tema porque ya ahondamos. A veces pensamos que los departamentos de marketing de las empresas están únicamente pues, para poner un stand bonito en una feria y que vaya y empecemos a vender. Y al final yo creo que el departamento de marketing es estratégico dentro de cada una de las compañías. Algunas lo entienden y otras no. Y su objetivo es verdad que al final es, Antonio, conectar un poco, porque hay veces que yo creo que determinados departamentos dan porque el cliente final da todo por supuesto y a lo mejor la forma que tenemos de cultivar en Almería con control biológico pues no lo sabe el cliente y puede ser una ventaja competitiva respecto a otras zonas.
Totalmente. Yo creo que hemos visto muchas veces que, por ejemplo, el tema de la reducción de los residuos dentro de Almería es un tema poco conocido. Son valores que se deben de poner en frente del cliente para que al final ese tipo de cosas las aprecie. Y estoy de acuerdo contigo con el tema de los datos. Es decir, cuando yo hablaba anteriormente desde el punto de vista de cómo los comerciales mayoritariamente funcionan o siguen funcionando a nivel de Almería, muy pocos se basan en el análisis de los datos que sus departamentos de marketing deberían de darle, porque marketing no es solo la caja, el logo o lo vistoso que es mi tomate o mi pimiento en mi confección, ¿no? No, hay una serie de valores que yo tengo que resaltar, que yo tengo que poner en valor, que tengo que ponerlo. Y eso tiene que estar sustanciado en datos, porque el usuario final, nosotros cuando compramos hoy en día, al final nos basamos en realidades, es decir, buscamos, comparamos, miramos, oímos lo que nos dicen los otros, correcto, ¿no? El usuario final lo hace hoy en día. Entonces, si tú al final tienes un residuo cero o nuestro residuo cero, porque el ecológico es una diferenciación importante, pero hay también un residuo cero en Almería que está casi al nivel del ecológico y que no lo ponemos en valor con otros países del norte de Europa o con otros países de no el norte de Europa, sino del sur de Europa, que no hacen la competencia. Señores, pero si tenemos una diferenciación brutal en ese sentido. Pero está basado en datos cuantitativos, que hay que explotarlos, que hay que analizarlos, que hay que ponerlos en valor. Y en ese sentido yo creo que hay que profesionalizar toda la parte de marketing y de venta, que a día de hoy creo yo que tiene un recorrido muy importante. Muy largo, porque al final los espectadores deben saber que cuando las cadenas de supermercados acuden a los departamentos comerciales, acuden con tendencias de datos, acuden con tendencias de bases de datos que han estudiado, basadas únicamente en oferta, demanda, en temperatura, y saben exactamente lo que hay en otros países, porque ya se han ocupado de trabajar para tener esos datos, para que cuando lleguen a los departamentos comerciales sepan lo que pueden y lo que no pueden apretar, porque cuando no hay, los precios se disparan, José Manuel. Así es. Y todo está medido. Y tenemos redes de estaciones agroclimáticas por todas las zonas productoras. Y básicamente tú puedes saber si en una zona se va a adelantar el producto o no se va a adelantar. Y está ahí. Y si puede incluso tener problemas de otros tipos. Es decir, sabes que hay modelos que te pueden decir, oye, mira, que tiene riesgo de tener mildiu. Y el mildiu, por desgracia, cuando ataca, pues no solo tiene los plazos de seguridad que hay que cumplirlos y que puede ralentizar la comercialización, sino que también es un daño estético que puede evolucionar una vez que se ha envasado el producto, que puede ocasionar la pérdida del producto. Bueno, pues esa información se puede llevar rápidamente e integrarlo en los procesos de toma de decisión. Obviamente, al final vemos como las grandes cooperativas y comercializadoras almerienses, para poder entrar en determinadas cadenas de supermercados, tienen que certificarse. Automáticamente pasan a tener los datos de esa certificadora. ¿Qué pasa con esos datos? Pues no lo sabemos. Pero seguramente es probable que no solamente lo sepa la comercializadora, sino que sepa también la persona que lo va a comprar. Y ahora vamos a entrar en otra cosa muy importante. Antonio, ¿está Almería explotando todos los canales de comercialización o tenemos el Horeca echado un poco ahí a un lado? Bueno, el Horeca en esta época de COVID lamentablemente está sufriendo un montón, pero indudablemente Almería se ha centrado mucho en el mercado mayorista, es decir, en grandes distribuidores, en una ventana de Europa en la que efectivamente me quitaban el producto. Y yo creo que el mercado nacional, el mercado Horeca, requiere pero claro, son canales de distribución distintos. Es decir, no te vale el mismo comercial o el mismo perfil de comercial. Es decir, no es que tenga un comercial y que me lo venda todo. No, es imposible. Es decir, no sabe esa persona de este tipo de canales. Hay que especializar también a la gente por canales para analizar los datos que tienen, para saber el comportamiento del sector, para saber cuándo consumen más y cuándo consumen menos, cuándo van a tener más necesidad de producto o cuándo van a tener menos. Es decir, son canales radicalmente distintos. Y lamentablemente las empresas no estamos en Almería en ese nivel de preparación, mayoritariamente. Seguramente habrá algunas o varias que lo tienen. Yo creo que por el conocimiento que tengo no es así. Y es una pena porque hay que especializar. El canal Horeca es muy interesante y despertará fijo con el COVID o sin el COVID. El mercado nacional es muy interesante, tiene su recorrido y lo es. Y el mercado internacional también, ¿no?
Entonces, hay que tener especialistas en cada uno de los mercados que tú quieres hacer. Y eso tienen que estar basados, como tú bien decías, en datos. No pueden ser intuiciones de las personas. Es decir, yo prefiero basarme en datos. Yo no soy un genio y considero que hay pocos. Ahí está el Bill Gates y 4 tíos que en el mundo se han hecho ricos. Los demás lo han hecho porque son currantes, que analizan datos y, oye, pues en función de esos datos les van las empresas bien. Porque monstruos de esos hay muy pocos en el mundo. Y en Almería lo mismo tenemos algunos, pero datos, explotación de datos, análisis, trabajo, procedimiento. Eso en la parte comercial y de marketing es fundamental. Y hay que invertir en eso. Hay que invertir. Efectivamente, al final esa inversión que hablamos de marketing, porque al final yo creo que la comercialización al final es la que pone el pastel, la guinda al pastel. Y porque si no le pone la guinda al pastel, pues al final no podemos asesorar y no podemos hacer nada. Pero desde tu punto de vista también son conocidas todas las buenas prácticas agrícolas que se realizan dentro de un invernadero por parte de la opinión pública. Yo creo que no. No, creo que no es que crea, es que no se conocen. Es decir, hay importantes proyectos de transferencia de buenas prácticas agrícolas, se está haciendo mucha difusión en redes sociales, pero no vemos campañas donde pongamos en valor el control biológico, todo el fomento de la biodiversidad que se está haciendo, todos los niveles de protección que se está realizando sobre aves y sobre otros mamíferos. Es decir, todo no estamos explotándolo de forma conveniente. Creo que ahí hay que hacer mucho y vienen nuevas limitaciones, nuevas certificaciones, como el módulo del uso sostenible del agua dentro de Global Gap, que necesitamos hacerlo bien. Es decir, hay que hacerlo bien y necesitamos procedimientos sencillos, a la vez que eficaces y además que seas capaz de venderlo. Porque si no, estamos en una situación que sí avanzamos, pero ese avance tiene que venir acompañado de una fuerza de venta. Es decir, nos tiene que ayudar. ¿Y por qué no tenemos en nuestras cajas un código BIDI que nos permite saber cómo se ha producido y cómo es la finca y en qué nivel está de conocimiento? Pues podríamos hacerlo. Ya se está innovando en esa trazabilidad total. Sí, hombre, yo estando de acuerdo en lo que tú comentas, el problema está en que las cosas no las medimos. Al no medirlas, no las podemos vender. Es decir, porque yo digo, yo soy más guapo que tú, digo, no lo medimos. Hay que medirlo, es decir, si hay elementos de mejora, que los hay en Almería con respecto al aprovechamiento del agua, eso hay que medirlo. Si hay aprovechamiento con respecto al tema de residuos, hay que medirlo. Para tú diferenciarte, y al final eso son trabas que le pone o barreras que le pone a otros, que no las van a tener. Es decir, hay un montón de elementos de diferenciación que si los cuantificas y tú los cumples a este nivel, el otro tendrá que pasar a ese nivel. Entonces, hay muchísimos elementos de mejora, pero volvemos a lo mismo, cuantificación de los mismos, medidas de los mismos. No, yo es que soy el mejor, mira, yo también. Entonces, no, eso no nos diferencia. Lo importante es decir, yo soy de un 8 sobre 10 o de un 14 sobre 50, lo que sea. Y al final lo estoy midiendo. Y el cliente exigirá, como lo hacemos todos nosotros, cuando nos metemos a comprar por ahí en internet, que vemos que las referencias son buenas y que el tío ha hablado bien y que al final, oye, yo voy a comprar esto porque me genera confianza. Porque este tío lo ha medido y me genera confianza. Tenemos que trasladar esa confianza. Y Almería hace un montón de cosas bien, pero mejor que nadie, pero no las medimos. Eso hay que medirlo. Y al final se nos acoplan otros que sin medirlo, pues oye, pues pelean con nosotros. Digo, pero si tú no tienes nada que ver conmigo. Pero claro, la culpa es mía. No la he medido, no la he certificado, no la he vendido de la manera adecuada. Entonces, eso es procedimiento, automatización de cosas, mucho marketing también, vuelvo a decir, el marketing. Y un marketing objetivo. Objetivo, no subjetivo, objetivo. Correcto, yo creo que ahí has dado también con una tecla bastante importante, que yo creo que fue en la pasada Freud Logística, ibas al stand, que ahora vamos a ir por ese tema, ibas al pabellón de Holanda y sin tener producto ecológico respirabas sostenibilidad. Ibas al stand en este caso de España, cada uno por su lado. ¿Vosotros creéis que el futuro de Almería pasa por una cooperación entre empresas?
Bueno, Almería siempre ha sido colaborativa, sí. Es decir, Almería ha tenido una ventaja que en los inicios, hace 30 o 40 años, fue muy colaborativa y quizá efectivamente hiciera falta reflotar esa colaboración, ¿no? En ese sentido. Lo que tú comentas es cierto. ¿Cómo es posible que los holandeses vendan una serie de productos que no tienen ni por la Comunidad Económica Europea homologados, ¿no? Y parecen más sostenibles que nosotros? Manda narices, ¿no? Cuando nosotros somos perfectamente un nicho de ecología en ese sentido, ¿no? Para eso efectivamente hace falta unión, hace falta... Ahí hay una serie de iniciativas, por ejemplo, la campaña de Saludablemente de Ecoespal ha sido una de las primeras iniciativas que ha habido en el hecho de decir, vamos a unificar un mensaje común, ¿no? De lo que es vivir saludablemente alrededor de las frutas y las hortalizas, ¿no? Ojalá que ese tipo de iniciativas vayan prosperando en todos los sentidos, vayamos colaborando más, no viendo la competencia internamente, sino la competencia externamente, y al final volvamos a un sentimiento más colaborativo dentro de Almería, que fue lo que hizo despertar el modelo almeriense, y ojalá que si volvemos a ese estatus nos haga vivir otros 30 o 40 años más siendo colaborativos. No voy a decir cooperativistas, pero colaborativos en ese sentido. José Manuel. Estoy de acuerdo con Antonio en ese aspecto, porque somos nosotros que estamos dentro de, como tecnólogos, que estamos en el sector y que estamos trabajando, y sí que tienes tu nicho de colaboración, pero no está extendida. No somos permeables a lo que funciona, a lo que puede darle mayor rentabilidad al productor, que está de la mano del manejo. Eso cuesta. No somos abiertos a la hora de comunicar. Vámonos directamente. ¿Cuántos ingenieros están publicando? Ingenieros que están trabajando en el campo están publicando en revistas del sector. Un indicador, ahí tiene uno. Me parece muy interesante porque para mí es una de las peleas más importantes, porque creo que hay una fuente de conocimiento brutal en Almería a nivel de ese perfil. Por ejemplo, los ingenieros que tenemos a nivel agrícola, si no son los mejores de Europa, estarán los segundos. Para mí son los mejores a nivel de... Y hay un conocimiento brutal y ese conocimiento se comparte de manera muy reducida. Yo creo que hay que ser generoso en ese sentido. Hay que quitarse un poco la caspa de encima y decir, si yo soy el mejor y lo comparto y lo digo y lo lidero, ¿vale? Porque algunas veces parece que no los lideramos, pero si tenemos a los mejores profesionales en ese sentido, trabajando en proyectos brutales de aprovechamiento de agua, de mejora de plagas, de innovación en temas productivos, es decir, una infinidad de temas brutales con centros de innovación muy importantes. Y vuelvo a repetir lo que dije antes. Si tú te vas a las grandes compañías del mundo mundial de semillas, todas tienen un centro aquí. Unas tienen 5 centros a nivel mundial, pero uno aquí. Y otras tienen 20, pero uno aquí. Es decir, Almería es un foco de conocimiento. Y es una pena que ese conocimiento, quizá hoy en día no lo manejamos de una manera tan colaborativa como antes. Ojo, saquemos pecho de él, los lideremos. Y al final es un elemento de marketing, vuelvo a decir. Es una mejora para el cliente final. Porque al final... El usuario final piensa que los holandeses son los que mandan, no los españoles. En Europa los holandeses son los más innovadores, Wageningen, los ingenieros... No, perdona, ¿qué te voy a decir? La mayor concentración de invernaderos la tenemos aquí. Sinceramente, una de las mejores universidades a nivel de agronómico la tenemos aquí. A nivel de perfiles agronómicos, los mejores aquí. Oye, vamos a sacarle valor a ese tipo de cosas, que es un elemento que me va a mejorar seguro la parte de la comercialización. Pero es muy difícil, muy complicado. Muy complicado. Nadie publica ni nadie comparte lo que tú estás comentando. Pues poco a poco vamos a ir cerrando el debate, José Manuel. ¿Con qué mensaje nos deja esta noche? Pues hemos tocado un amplio abanico. Yo creo que hay que seguir soñando, seguir proyectando nuestro sector y haciéndolo fuerte en las áreas donde tenemos posibilidad de mejora, y que los reveses no nos tumben. Nunca lo han hecho. Hay que seguir. Pues Antonio Mene, te toca cerrar el debate de esta noche. ¿Con qué mensaje, después de todo lo que he hablado,
Yo sinceramente creo que el sector de la administración está muy orientado a la producción. Los agricultores tienen mucho peso en Almería. Yo sé que son muy reacios a todo el tema de la comercialización y de la parte de venta y marketing. Creo que hay que empujar en esa línea de una manera positiva, no negativa. Hay que mejorar toda la parte comercial, hay que renovarla, hay que ponerla en el siglo XXI. Y creo que si Almería, en la siguiente fase, que es un trabajo que no lo hemos hecho y algunas empresas están iniciando sus pinitos, lo hace bien, tendremos Almería para mucho tiempo. Pero nos toca trabajar en esa parte. La parte productiva está a un nivel muy alto. Hay que mejorarla, siempre hay puntos de mejora. Pero hay que echar un poquito de esfuerzo en apretarla en la parte comercial y de marketing, muy importante. Y todos tenemos que saberlo y admitirlo y invertir en ese sentido. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por acompañarnos aquí esta noche. Espero, Antonio, también tenerte muchos programas aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas José gracias. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo el mensaje que voy a trasladar, el último de este primer programa, es que yo creo que tenemos que empujar todos en la misma dirección y tenemos que valorar el capital humano cuando está dentro de las empresas, que hay veces que las empresas no lo valoran. Yo creo que con el capital humano, con marketing y sobre todo dándole una gran vuelta a la comercialización que tenemos en algunas empresas, habrá Almería para rato, pero al final las empresas y las cooperativas las hacen personas. Muy buenas noches y que tengan muy buena semana.